Y el próximo orador de esta jornada es Leandro Santoro. Leandro nació en el barrio de Boedo, es político, politólogo y docente, político de origen radical, fue presidente de la Juventud Radical y actualmente lidera el espacio político Los Irrompibles. Leandro tiene una larga historia de militancia que incluye una extensa y pública amistad con el fallecido expresidente Raúl Alfonsín. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y diputado porteño por Unidad Ciudadana. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración, ahora estoy dando clases en el programa UBA 22, que es de contexto de encierro. Yo doy clases en la cárcel de Seiza para mujeres este cuatrimestre y no doy más clases en sociales. Bueno, a ver, ¿cuándo tomo yo conciencia, o por lo menos conocimiento, de la idea de la renta básica universal? Yo empiezo a militar en el año 89, cuando estaba terminando el gobierno de Alfonsín, y ni bien termina el gobierno de Alfonsín, se inicia la etapa neoliberal en la Argentina, una etapa muy cruda, porque no solamente fue la aplicación de un programa económico muy regresivo en términos de conquistas sociales, sino porque se empieza a plantear muy fuerte la idea del fin de la historia. Y el fin de la historia estaba entendido como la idea de se terminaron las utopías, se terminaron los sueños, el mundo ganó la derecha, el mundo es una mierda y a la política, en el mejor de los casos, lo que nos queda es administrar la mierda que es el mundo. Y cualquier militante político que surge a la militancia con la idea de transformar la realidad se enfrenta con un desafío angustiante, que es la idea de operar en el vacío. Es muy difícil operar en el vacío. La generación de los 70 tenía el horizonte de la revolución social. La generación de los 80 tenía como horizonte la transición democrática. Pero en los 90 había vacío. Para colmo, quienes empezamos a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, ya un poquito más avanzado en los 90, y teníamos acceso a los primeros textos posmarxistas, si se quiere, marxistas o posmarxistas, encontramos un vacío mucho más grande, que es que encontrábamos que teníamos estímulos que nos llevaban a recalibrar nuestra militancia política en términos de lo que había que conquistar, y por otro lado había ausencia de herramientas. Y ahí, nunca lo charlé esto con vos, pero ahí yo conocí un docente, Aldi Suani, lo habrán conocido seguramente, que era asesor del radicalismo, un hombre muy cercano al radicalismo, hace mucho tiempo que no hablo con él, seguramente. Creo que ha girado hacia posiciones más conservadoras últimamente, como la mayoría de mis ecorreligionarios, pero que me trae como inquietud la idea de la renta básica universal. La primera vez, 90 y pico. Y la verdad que me llenó. Me acuerdo que había dos cosas que se discutía. El movimiento, el TAC, ¿te acordás que era el movimiento para poner el 1% de impuesto a las transacciones financieras? Sí. Y supuestamente a partir de eso se iba a financiar. Las primeras discusiones que teníamos en los 90 se podía conseguir el financiamiento para la renta básica universal. Poco tiempo después se hace el Foro de Porto Alegre. El Foro de Porto Alegre empieza a plantear también un rediseño de la democracia formal, de la democracia burguesa, de la democracia liberal, y se empiezan a plantear también otras herramientas que complementaban esta idea, básicamente con la intención de darle más poder a la democracia, entendiendo que la historia no se terminaba un carajo, que en todo caso lo que había que hacer era limitar el poder de las corporaciones y que la ciudadanía tenía que empoderarse para conquistar más derechos y más capacidades políticas y económicas. Bueno, fue todo un descubrimiento también eso, ¿no es cierto? Una movilización interior muy fuerte, porque entender los cimientos del PT como organización primero sindical y después política nos revitalizó muchísimo a los militantes de esa época. Sentíamos que, a pesar de esa ausencia que significaba la caída del campo socialista y ese gran paradigma, ese gran relato histórico que le daba sentido a la militancia utópica. Primera aproximación. Segundo tema que me parece importante aportar acá. Desde aquel momento hasta hoy, la pregunta que nosotros nos hicimos siempre no fue tanto, mejor dicho, cómo financiar la renta básica universal o cómo financiar mecanismos de transferencia monetaria incondicionada,
sino cómo construir las condiciones culturales para que sea una demanda de la sociedad. Yo hoy, sabiendo que veníamos acá, charlé con las chicas en clase acerca de la AUH, que es un paso enorme, no se ha mencionado hasta acá, pero recuerdo yo en los 90 cuando se planteaba, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que se empezaba a discutir en el FRENAPO con los compañeros de la CTA, que tampoco se mencionó, parecía una utopía. Digamos, y es más, había un nivel de rechazo enorme a la posibilidad de que las madres cobraran una asignación para sus hijos, porque obviamente, como ya existía el pensamiento conservador y reaccionario en esa época, se planteaba con otras palabras que tranquilamente eso podía devenir después en la canaleta del juego y de la droga. Entonces era una situación, digamos, casi te diría, digamos, de una minoría que tenía intención de provocar el debate público acerca de cómo redistribuir el ingreso, pero no era una bandera de la sociedad. El hecho de que se haya conquistado la asignación universal por hijo y que incluso la derecha hoy, en esta suerte de restauración conservadora, a pesar de que haga todos los esfuerzos por depreciarla, no la pueda quitar, habla también de una conquista cultural importante. Sin embargo, cuando uno profundiza acerca de los valores o de las ideas que sostienen la premisa de la necesidad de distribuir el excedente económico en función de garantizar un piso de dignidad e igualdad, incluso aquellos sectores que son beneficiados, y acá me encantaría saber tu opinión después, por este tipo de políticas, necesitan marcar una diferencia. Hoy me pasó en clase, discutimos la UH y había chicas, madres, que están en cana, que criticaban esta política con los argumentos de la derecha. Casi terrible. Iba a decir casi me agarro los huevos con la puerta, pero era literalmente lo que me quería pasar, digamos, porque la verdad fue una situación, la verdad, muy llamativa. Traté, obviamente, de desarmar todo lo que se podía dentro del contexto que da una clase universitaria en el marco de situación de encierro, estos prejuicios, pero la verdad estaba muy arraigado. No descubrí nada que nosotros no sepamos, ¿no? Muy bien. Pero tomé conciencia de algo que hacía mucho tiempo que veníamos planteando y que nosotros creo que también hemos dejado entrever en todas estas intervenciones que venimos a escuchar también hoy acá, que es que hay algo que hay que superar que tiene que ver con una suerte de prejuicio que ordena la sociedad a partir de la idea del sacrificio, a partir de la idea de la dignidad que significa, la dignificación que significa trabajar, ¿no es cierto? Y hasta podríamos decir, hay una idea muy arraigada también que tiene que ver con la cosa esta de la meritocracia, del trabajo duro, del sacrificio personal, que supuestamente, hasta purificador, que supuestamente legitima determinadas cosas y que obviamente lo que termina cristalizando es un sistema desigual y... La meritocracia selectiva. Exactamente, sí, por supuesto, eso no se discute. Pero bueno, hay algo que tiene que ver, para ir más al grano entonces, con la hegemonía neoliberal, con la hegemonía neoconservadora. Hay un autor, liberal también, se llama John Rawls, que propone una forma de tratar de saltar este debate. Y trae una teoría que es la teoría del velo de la ignorancia. Exactamente. John Rawls dice algo así. Lo cito porque Alfonsín lo choreaba siempre, después lo terminó citando también, pero digamos, viste que con las ideas esto es legítimo, digamos, ¿no? Uno, bueno, con cualquier cosa es legítimo, pero uno puede apropiarse de algunas cosas y si las comparte y las pone al servicio de los demás, digamos, las puedes incluso hacerlas sentir propias. Bueno, pero Rawls planteaba que se necesitaba en la sociedad para saltar este tipo de desigualdades un consenso para elevar el umbral de tolerancia a la injusticia y a la desigualdad. Hay que elevar el umbral de tolerancia a la justicia, a la injusticia y a la desigualdad. Hay que elevarlo. Está muy bajito. Toleramos mucho como sociedad. Entonces, ¿cómo hacer para construir un nuevo consenso superador al del estado de bienestar? Que obviamente se logra construir después de un gran sacrificio para la humanidad, como fueron la Primera y la Segunda Guerra. Bueno, sin esas pérdidas de vida humanas, ¿cómo construir un nuevo consenso social que permita redistribuir el excedente, que permita redefinir las relaciones de poder en la sociedad? Porque cuando estamos hablando de renta básica universal, estamos hablando de repartir el poder. Y en definitiva el problema no es tanto económico, sino tiene mucho que ver con el peligro que sienten las élites dominantes a la pérdida de estatus, ¿no? La idea del miedo a la libertad y mucho más la idea del miedo a la libertad del otro. Entonces Rawls dice, bueno, habría que organizar la sociedad a partir de una premisa,
que uno tuviese que participar del debate acerca de cómo se redistribuyen los bienes, los servicios y el excedente económico sin saber cuál va a ser la posición que a vos individualmente te va a tocar en esa sociedad. Porque si vos sabés que tu papá es portero, vas a tener una opinión. Y si sabés que tu papá es ministro de Economía, vas a tener una posición distinta. Entonces, participemos de este debate poniendo un velo que nos haga ignorar acerca de la posición que individualmente nos va a tocar a nosotros para ver como sociedad qué tanto estamos dispuestos a bancar el grado de desigualdad y de injusticia que estamos tolerando. Y a mí esto como idea también me pareció muy potente y muy poderosa, porque uno ha sostenido desde hace mucho tiempo algunas ideas que tienen que ver con la ampliación de la libertad, con la búsqueda y la persecución de la igualdad y de la libertad al mismo tiempo, y ha encontrado rechazos no solamente en aquellas personas que gozan de posiciones de privilegio, sino también ha encontrado rechazo en aquellas personas que están en una posición de subordinación. Y esto es muy difícil de desarmar. Entonces, bueno, cualquier argumento de carácter racional que contribuya a poder desmantelar, o por lo menos, como nos gusta decir a nosotros, a generar crisis en el sentido común, que la gente se pregunte acerca de si lo que está sosteniendo es correcto, es incorrecto, es justo, es injusto, le conviene o no le conviene, es un avance en esta dirección. La derecha ha hecho un trabajo muy interesante en este sentido, porque no solamente ha logrado alto grado de eficacia en esto de construir un modelo de sociedad con altos niveles de desigualdad, sino que además ha logrado que el objeto de debate, tal vez el más importante, pase a un segundo plano. Porque, fíjense ustedes, el mecanismo que utilizó Macri y Cambiemos en los últimos años para tratar de ganar consenso. Instaló la bandera de la pobreza cero. De hecho, cuando le preguntaban a Macri acerca de cuál era la medida con la cual él quería que se juzgue su gobierno, antes de decir que iba a bajar la inflación, decía que quería que se lo juzgue por su capacidad para bajar la pobreza. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención, porque decíamos, hijo de puta, qué capacidad, qué cinismo, ¿no? Porque al principio decíamos, bueno, los conservadores se llaman Cambiemos, ¿no es cierto? Estos que bancaron toda la vida las dictaduras son la revolución de la alegría. Es lógico que dentro de esta lógica del cinismo planteen la necesidad de terminar con la pobreza. Sin embargo, nos dimos cuenta que no era solamente una actitud cínica o para empatizar con una parte de ese electorado flotante que puede ir de un lado al otro. Había una intencionalidad manifiesta, que era evitar la discusión sobre la riqueza. Ellos no querían que se discuta la riqueza, y mucho menos la desigualdad. ¿No? Nosotros solemos decir, la pobreza es un subproducto de la desigualdad. Para terminar la discusión sobre la desigualdad, hay que empezar con la discusión sobre la riqueza, con cómo se produce la riqueza, cómo se redistribuye la riqueza, qué legitima la riqueza, qué legitima la propiedad, qué regímenes de propiedad son aceptables, si es uno solo, si pueden convivir varios, etc. Con lo cual creo, honestamente, y creo que hay algo acá en la derecha latinoamericana que está muy claro, ¿no? El intento de evitar que se discuta esto, evitar que se discutan los privilegios. Llegan al cinismo, hoy se los contaba a las chicas, de invertir la pirámide social, con ese famoso dibujito que hace Sica en el Ministerio de la Producción, para sostener que la minoría que trabaja le mantiene los privilegios a las mayorías que viven del Estado. Fíjense ustedes el nivel de perversidad. Hoy se los explicaba a las pibas, les digo, miren, ven, esta es la pirámide social, así explicamos nosotros la sociedad. Bueno, ¿qué está haciendo este gobierno? La dio vuelta. Entonces, ¿quiénes son los privilegiados? ¿Los banqueros, los terratenientes, los tenedores de bonos de la deuda externa? No. Los que cobran la UH, la jubilada que se jubiló con la moratoria previsional, la ama de casa que está cobrando. Fíjense ustedes la inversión. Hay un problema, no solamente en términos de la capacidad de construir sentido común, sino también de la falta de resistencia a este tipo de locuras. Espere que están, no puedo yo me disperso mucho. Ustedes siéntense. Tengo esa incapacidad. Porque me hablan y yo quiero estar en todos lados. Y soy curioso, la naturaleza. Bueno, decía entonces. Hay que desarmar el neoliberalismo cultural. Se avanzó muchísimo en la década pasada en desarmar el neoliberalismo en términos económicos, en términos sociales. No pudimos desarmar el neoliberalismo cultural. Es muy difícil plantear el debate sobre la renta básica universal si nosotros no planteamos el debate sobre los valores del neoliberalismo. Les voy a poner un caso concreto.
Pocas leyes se trabajaron más que la ley de medios. Se discutió en todo el país. Vino este gobierno y con un decreto simple la tiró a la mierda. ¿Por qué sucedió eso? Porque no discutimos lo importante. Nosotros discutimos suponiendo que la gente entendía de lo que estábamos hablando cuando le decíamos a los propietarios de los medios de comunicación que desinviertan. Y desde el sentido común, el derecho de propiedad es un derecho absoluto. Y pedirle a un empresario exitoso, que es exitoso porque logró acumular mucho en medios de comunicación, que se desprenda de esos medios de comunicación, en el sentido común neoliberal, es un sinsentido. Entonces, lo que nosotros teníamos para proponerle a la sociedad estaba inconcluso en términos de la comprensión profunda. No se trataba solamente de evitar que los grandes empresarios de los medios de comunicación abusen de posiciones monopólicas o dominantes para meternos porquerías en la cabeza. Se trataba de poner en cuestionamiento el derecho de propiedad como derecho absoluto. Hay otros derechos que son también importantes, incluso más importantes, como el derecho a la vida. Bueno, la pifiamos, porque vino Macri, sacó un decreto y lo que decía recién, lo más triste, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ahí hay dos problemas. La eficacia de ellos y la dificultad que tenemos para reaccionar frente a este tipo de injusticias, naturalizando lo que no debe ser naturalizado. Entonces, hay que entender que ellos, el neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. ¿Me quedan 5 minutos? Perfecto. ¿Cómo desarmamos el neoliberalismo cultural? En primer lugar, yo creo que hay que entender que esta es una discusión de valores. O sea, se arranca en la discusión de valores, se complejiza el debate cuando se discuten ideas, se hace más complejo y más sofisticado cuando discutimos política y en definitiva terminamos discutiendo programas de gobierno. Pero no arrancamos discutiendo programas de gobierno, arrancamos discutiendo valores. Total. Si nosotros no somos capaces de generar crisis en la estructura de valores de la hegemonía neoliberal, no podemos llevar adelante ningún programa de esta naturaleza. En segundo lugar, nosotros no podemos definirnos por lo que no somos. Uno de los problemas de la década pasada fue que nos definíamos como post-neoliberales en toda América Latina. Nos costaba afianzarnos en el sí, nos afianzábamos en el no. Y construir un sueño colectivo es algo más que rechazar lo que existe. Sin rechazar lo que existe no se puede construir nada, pero solamente rechazando lo que existe tampoco se puede construir una contracultura que logre poner en crisis el modelo de sociedad anterior y que logre fundar un nuevo sentido común. Entonces, construir un nuevo sentido es sin duda el desafío que tenemos por delante. Para construir un nuevo sentido necesitamos que nos asistan del pasado algunas experiencias históricas recientes. Digo, en principio, me parece que es imprescindible militar la rebeldía. Imprescindible militar la rebeldía. En segundo lugar, algo en relación a la corrupción. Yo hace 30 años que hago política y vivo en un departamento de un ambiente y soy diputado de la ciudad. No es para aplaudir. No digo para que me aplaudan. ¿Saben qué? Hay que aprender, no, porque ahí lo importante es el valor que le damos a la guita. No, es claro. Lo importante es el valor que le damos a la guita. Yo te aplaudí porque eso lo planteé en la última reunión, la contracultura. Bueno. Lo dije, medio que no se interpretó bien. Gracias por lo que has hecho. ¿A qué vamos con Y esto? eso que soy peronista. Sí, está bien. Sí. A mí los radicales no me quieren más, me abrazan los peronistas por la calle. Sé que no todos los peronistas somos ladrones, pero que la mayoría de los ladrones son del peronismo. No, bueno, porque es el partido más grande, por eso nada más. Igual si conocieras a los radicales, sabés la sorpresa que te llevaría. Pero vamos para otra cosa. A lo que iba es a lo siguiente. Tal vez la izquierda latinoamericana le da poca bola a Pepe Mujica. Y yo entiendo alguna crítica que se hace al mujiquismo. Porque muchos dicen, claro, que un presidente diga que puede vivir con un salario bajo, te tira para atrás la paritaria de todos los estatales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no conviene andar diciendo por ahí, yo vivo en un rancho con un perro que tiene 3 patas y ando en un escarabajo del 62. Y lo entiendo. ¿Eh? Sí. ¿Qué dice Pepe? Que me parece que es para rescatar. Que el problema es la mercantilización de la sociedad. Y el problema es que nosotros estemos demasiado atados a las cosas materiales. Pepe plantea, y para mí en este sentido es sin duda el político latinoamericano vivo
más importante en términos del mensaje filosófico que tiene para proponer. En términos de la visión política y de Estado, para mí es Cristina la número uno, pero en términos del mensaje filosófico, el Pepe tiene mucho para decirnos, porque dice, claro, que la derecha robe no genera grandes contradicciones, porque ellos hacen de lo material, de la mercancía, del dinero, su razón de ser. El problema con la corrupción de la izquierda es que para nosotros lo material y el dinero no tiene que determinarnos como personas. Es más, dice, para realizarnos como seres humanos tenemos que entender que las cosas no se compran con dinero, se compran con tiempo, con el tiempo que nosotros utilizamos para conseguir ese dinero que nos permite después malgastarlo en comprar pelotudeces que no nos sirven. Pero si no somos capaces de cuestionar la clave, y yo lo digo como él dice, yo no soy un... ¿cómo es que el filósofo este que andaba que era pobre? Diógenes, ¿no? Sí, cuando dice, yo no soy, dice, no quiero andar haciendo... sí, pero no, Sócrates no. Dice, yo no quiero... Sí, dice, yo no quiero andar haciendo por ahí apología de la pobreza, porque no es mi idea. Yo tampoco, yo lo miro al Pepe, o sea, la verdad, me gusta vivir bien como nos gusta vivir bien a todos, pero tengo claro, hay algo que es, porque es muy importante esto, y con esto termino, juro. Cuando uno hace un discurso de esta naturaleza, lo primero que hacen es te buscan las contradicciones. Si tenés ropa de marca, si usas iPhone, es lo primero que hacen los boludos. Como si nosotros estuviéramos cuestionando si ellos tienen libros, ¿no es cierto? No hacemos esas cosas, pero ellos lo hacen. Pero lo importante es saber que las cosas no te tienen que determinar. Que uno se tiene que autolimitar en eso. Y nosotros no podemos construir una contracultura si no ponemos en crisis también el corazón del modelo, que es que una persona se realiza en función de las cosas que logra acumular en la vida. Y que una persona solamente es por lo que tiene. Entonces, es muy difícil para la izquierda latinoamericana tratar de construir un discurso que mientras trata de aumentar la capacidad de consumo de las personas, al mismo tiempo y de forma simultánea, cuestiona el consumismo. Porque lo que no se puede permitir es que el horizonte de vida de nosotros sea construir una sociedad de consumo. ¿Que tiene que haber consumo? Obvio. Que necesitamos incluso instalar la idea de que hay que ensanchar la demanda agregada y por eso es necesario el ingreso universal para que los empresarios y los garcas de este mundo tengan aquí inventarnos sus boludeces. Obvio también. Ahora, no creamos nosotros que nos realizamos como seres humanos en función de la cantidad de bienes materiales que logramos acumular. Sepamos, fundamentalmente, que el sentido de nuestra existencia y el sentido de nuestra militancia pasa por hacer cosas que nos trascienden y que esencialmente tienen que ver con los valores y los bienes públicos que no se tocan. A mí me gusta Las Viejas Locas, justamente Las Viejas Locas, una canción muy linda que dice que a él le gustaban todas las cosas que no se tocaban. Así que, bueno, terminó para el orto, Piti, pero la verdad que lo tengo ahí también de alumno, pero no está de alumno, pero está en la cárcel. Pero lo más importante que tengo para decir es esto: si nosotros no ponemos en crisis esta idea, si no logramos poner en crisis la mercantilización de la sociedad, poner en crisis la sociedad de consumo y no logramos independizarnos de las cosas, sin vivir para acumular cosas, va a ser muy difícil que derrotemos el neoliberalismo cultural y mucho más difícil que logremos instalar la asignación universal.